Entonces, eh, vamos a comenzar nuestra primera sesión de geografía. Geografía también es una de las materias que son 10 preguntas, independientemente del área que vayan, si van eh, humanidades, administración, matemáticas o biología, igual son en este caso 10 preguntas. Y el temario no varía, siempre igual son el mismo tipo de preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con esto. Vamos a empezar viendo qué es, en este caso, geografía. Entonces, es una materia en realidad sencilla que tiene algunos conceptos. No se trata de que se aprendan las capitales del mundo ni nada de ello. No tiene nada que ver esto. Más bien es un poco la parte de tomar en cuenta en este caso, conceptos como qué es qué es la física, la geografía, ¿verdad? Y creo que escucha, ahí sí, es ver en este caso los conceptos, qué es geografía, cuál es la geografía física, cuál es la geografía social, o también se llama humana, en fin, todos esos conceptos irlos viendo, irlos trabajando. Entonces, vamos a empezar en este caso con el concepto de geografía. Toda la palabra geografía viene a partir de las dos palabras, que es geo, tierra, ¿no? Y grafos, que es, en este caso, conocimiento o descripción. Entonces ya ven que son todas estas terminaciones de corte latino o de origen griego, pues se van dando. En este caso es una palabra de origen griego. Las palabras que tienen que ver con ciencia, matemáticas, en este caso, o todo lo que tiene que designa una ciencia o una especialidad, en este caso tiene un origen griego. Entonces viene la parte esta de geografía, como la parte de la madre tierra, ¿no? Geo, ¿no? Y viene de la mitología, en este caso, Geo era la madre de en este caso, de los dioses, y estaba sentada, y luego estaba Urano, que es el tiempo, y estaba Cronos, y estaba Júpiter, en fin, todos los personajes de de la mitología. Entonces, bueno, de ahí surge la palabra. Y tenemos dos, la geografía física, en este caso, que es muy importante. La geografía física lo que hace básicamente es estudiar lo que estamos más acostumbrados, es decir, en la parte de las montañas, del agua, de la atmósfera, de lo que hay abajo de la tierra, es decir, y está dividido en estas tres capas, ¿no? Es decir, la parte de la litografía, que es la parte de de la tierra, y luego en la parte de la hidrografía, que es la parte del agua, y la parte de la atmósfera, que es todos los gases que nos cubren. Entonces, tenemos que ver cómo esas tres capas se relacionan, en este caso, entre sí, ¿no? Y luego la geografía humana es más bien las relaciones que hace, en este caso, los humanos, es decir, nosotros, de en la superficie de la Tierra o en el aire o al interior, es decir, cómo nos relacionamos con ello. Y aquí, ojo, no hay que confundir aquí los conceptos, porque, por ejemplo, en biología es cuando vemos estos de medio ambiente, este ecosistema y todo ello. Aquí los tratamos un poco, pero en realidad no profundizamos en ello porque es parte de biología. Aquí más bien tratamos de ver, por ejemplo, aquí el sistema político, ¿no? Cómo está dividido los países, la economía, la demografía, sobre todo la parte económica, ¿no? Y sobre todo mucho concentrado también en la parte de México, es decir, la geografía, en este caso, mexicana, las montañas, los ríos, las zonas económicas, en fin, ¿no? Es sobre todo ello lo que vemos aquí. Muy bien, y entonces aquí hay que comenzar, siguiendo un poco aquí el temario, ¿no? Comenzamos con la parte de las líneas imaginarias, es decir, ¿cómo conocemos? Entonces, por ejemplo, la geografía es una ciencia que se va creando a partir de la observación y de algunas mediciones, en este caso, que se van dando desde los griegos, los egipcios, las culturas antiguas, los fenicios, en fin, los chinos, que tenían esta necesidad del comercio y tenían que viajar. Entonces, ¿cómo se imagina que viajaban? ¿Cómo se imaginan ustedes que se
podían orientar, en este caso, para llegar a algún sitio, estas culturas, meterse al mar o meterse, por ejemplo, al Mediterráneo o meterse al mar China o andar por ahí. Eh, ¿cómo crees que le hacía, Michelle? ¿Con qué Con se estrellas. basaba? Con estrellas, claro, claro, Ferran, ¿qué tal? Buen día. Claro, con las estrellas. Entonces, la observación era muy importante. Ahora, veía las estrellas y entonces, por ejemplo, les tocaban fenómenos como, por ejemplo, ver eclipses y todo ello, y en el eclipse se notaba ahí el paso en este caso, del sol, la luna y todo ello. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Que, por ejemplo, las culturas como la cultura griega o la cultura maya o las culturas de Asia, ¿sabían que la Tierra era redonda o no? ¿Qué Pues piensan? los griegos lo suponían, eso lo recuerdo, pero no estoy seguro si lo sabían. Ajá, muy bien. Y si lo suponían, ¿por qué? Bueno, pues supongo que desde que empezaron a observar los astros y se dieron cuenta de los planetas, que era que eran estrellas más brillantes y de colores, pues desde Ajá. ahí me imagino. Claro, y también porque veían la luna, ¿no? Veían las estrellas, veían la luna, veían el sol. Entonces, obviamente había una analogía de que pues ambos eran circulares, que se movían y todo. Entonces, obviamente, la observación, y esto se lleva, pues, no días, ¿no? Sino ni cientos de años, se lleva miles de años. Pero esas culturas, por ejemplo, van recopilando el aprendizaje de los años, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, simplemente para que entendamos, los olmecas aquí en México, en la parte esta de Veracruz, Campeche y todo, ellos estuvieron asentados ahí más de 1000 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos 2000 años después de nuestra era, y vamos avanzando. Estos tuvieron ahí muchísimos años y se tardaron en crear casi 5000. Entonces, obviamente, la observación se iban dando cuenta, ¿no? Que se repetían los ciclos, que iban y regresaban, que iban y regresaban. Entonces, obviamente, también veían los eclipses, y en los eclipses se ve. En los de luna, por ejemplo, se ve perfectamente la redondez de la Tierra. Obviamente con telescopio ahora se ven hasta las montañas, ¿no? Pero obviamente en ese momento pues, se veía prácticamente lo que ellos alcanzaban a distinguir. Entonces, también cuando viajaban, ustedes, por ejemplo, cuando van a la playa, seguramente hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, que ven a lo lejos, entonces ven un crucero, que viene un barco a lo lejos. Y cuando se viene acercando, entonces apenas se ve la chimenea, y entre más se va acercando, va viendo cómo el barco va subiendo hasta que lo vemos grande. O al revés, ¿no? Que se va haciendo chico. Entonces también ahí decía, bueno, ¿hacia dónde se va? En este caso. Y también con las observaciones desde las montañas, en fin. Y entonces, obviamente los griegos, todas estas culturas sabían que era redonda. ¿Por qué después cambió esta cuestión de que la Tierra era plana y todo eso? Bueno, tuvo que ver la religión, tuvo que ver el dominio ideológico, tuvo que ver un poco el control también de corte social que había ahí, un control a través del miedo, ¿no? Siempre las culturas para dominarse utilizaban la religión, había gobiernos teocéntricos, es decir, gobernados por religiosos, y imponían esta visión que generaba el miedo, pero aparte un no salir de territorios. Es decir, había un límite donde ellos pensaban, y a lo mejor a ustedes les ha tocado ver esta figura, donde ponían a la tierra plana, por ejemplo, en el budismo, esta religión hindú, ¿no? La religión hindú de la India, que era una cosa plana y luego cargada por elefantes y luego cargados por una tortuga, en fin, ¿no? Entonces era un poco especular, un poco con esa idea de que el mundo está aquí. O, por ejemplo, que pensaban en esta zona, por ejemplo, en esta zona aquí en el planisferio, que pensaban que esta zona, no, perdón, aquí, que esta zona era lo que más se conocía ahí en un momento dado, ya avanzados entre pasado la Edad Media, y entonces es una zona de mucho calor, entonces obviamente el agua ahí pues se evapora y se crean las nubes, en fin, y todo eso. Entonces
europeos pensaban que en esta zona le llamaban Cabo de Hornos. ¿Por qué? Porque pensaban que ahí estaba el infierno. Aparte se unían estas cuestiones religiosas del cristianismo, en fin. Entonces pensaban que esa evaporación era más bien el infierno, ¿no? O sea, que el agua ahí se estaba quemando se estaba cayendo a las llamas del infierno, entonces por eso se veía esto. Entonces no llegaban a más, ¿no? Entonces, obviamente, era una cuestión de que tuvo que pasar Edad Media, tuvieron que hacer viajes, en este caso, un poco de conocimiento y de aventura, y cuates que llegaban a lugares que nunca imaginamos. Por ejemplo, América, hay muchos, antes de la llegada de los europeos a América, hay muchas evidencias, en este caso históricas, de que, pues, por ejemplo, los noruegos, es decir, los vikingos por acá, llegaron primero, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron? Pues llegaron por el otro lado, y es una imagen que pocas veces nosotros nos vemos. Y si ustedes cuando ven la parte de los aviones, por ejemplo, cuando se fijan ustedes en los aviones, dejen compartirles aquí la imagen de esta. Voy a compartir aquí la otra imagen del otro globo para poder entender esto aquí. Ahí está. Ajá. Y creo que ahí ya lo ven, ¿no? Muy bien. Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven un mapa como esto, por ejemplo, ¿no? Ustedes, este es el de aquí, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Entonces, usualmente, por ejemplo, ahí está esta parte de Europa, los vikingos, no es que llegaran linealmente, o sea, no, ni siquiera se piensen en una línea. Cuando ahorita vamos a ver el de los aviones, cómo se ve, por ejemplo, no piensen en una línea recta. Si lo piensan en una línea recta, así se vería un viaje total, ¿no? Así completamente. Pero, por ejemplo, los vikingos que pasaban por esta parte, pasaban por esta parte de arriba y llegaban acá. Entonces hay mucha evidencia, en este caso, muchos instrumentos, barcos y todo, que llegaron a toda esta zona pasándose por aquí, por Groenlandia o por esta parte de acá. Entonces ahí llegaban los europeos, llegaban muchísimo más rápido. Ahora, ¿quién más llegó antes? Entonces hay también, en lo vamos a ver en historia, pero aquí lo podemos ver esta parte del estrecho de Bering. Este es el estrecho de Bering. Y entonces esta es la parte, por ejemplo, que hay estas islas que están aquí en medio. Hay una isla que es un día y la otra isla es del otro día, por ejemplo, porque ahí pasa un uso horario, ¿no? En estas islas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué pudieron pasar los primeros, en este caso, humanos que pasaron de aquí, en la teoría esta del paso? Pues pasaron porque esto se congeló, ¿no? Entonces, si se fijan, está muy alto. Entonces, esto se congeló, estas aguas se congelaron, y aparte de que se congela, cuando se congela, pues baja el agua. O sea, ustedes si ponen algo en este caso a congelar, pues se ve cómo baja. Entonces, esto estaba congelado y estaba abajo. Entonces pudieron pasar, ¿no? No es que hubiera agua ahí, ¿no? Sino estaba congelado y estaba muy baja la tierra y pudieron pasar por ahí. Y entonces también desde ahí, pues ya llegaron. Pero ¿qué otros llegaron antes también? Entonces también siguiendo esta línea. Por ejemplo, también tenemos evidencia de que culturas de esta parte, de aquí de Filipinas, siguieron, en este caso, las corrientes marinas. Esta corriente, hay una corriente marina que atraviesa aquí todo ello, y vinieron desde acá, desde esta parte, pasaron hasta acá. Simplemente, este es Hawái, por ejemplo, solamente se dejaron llevar por la corriente y llegaron a esta parte de aquí, ¿no? Acá la más lejana, a esta parte del Perú y de Chile, a estas partes de por acá. Es decir, viajaron todo esto, la corriente marina los trajo de aquí hasta acá. Entonces, y ya han recreado este viaje, y bueno, se tardaron como, en este caso, 3, 4 meses, ¿no? En llegar, en que la corriente marina, en una nave sin vela, sin nada, llegaron. Obviamente, pues también ya después estos viajes se volvieron ahora, los vemos diferente. Entonces, ahora, viendo este mapa, también aquí, ¿ustedes qué se imaginan? Por ejemplo, sabemos que aquí está Estados Unidos y que aquí está Brasil, ¿no? Y acá está, en este caso, lo que es Rusia. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Que son más grandes o que son más chicos estos países? Según este mapa.
¿Ustedes qué pensarían? ¿O que así ¿Cómo, son? cómo la puedes repetir la pregunta? En los países, cuando vemos, de estos países que vemos, que todos los países que vemos en este tipo de mapa son de este tamaño o son de diferente tamaño. No, son de diferente tamaño, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque pues está deformado el mapa. Claro, 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 exactamente. Entonces los mapas, en este caso, también son un poco engañosos, porque podemos ver el mapa así o lo podemos ver así y nos damos cuenta que sí hay una diferencia. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, si lo vemos, a ver, dejen compartirles ahora aquí la otra página. ¿Mm? Si vemos, por ejemplo, aquí ya está. ¿Mm? Si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, y creo que ya quedó. Ah, sí, ahí está. Por ejemplo, esto es lo de los aviones, esto es el flujo de aviones que hay en este momento, ¿no? Todos los aviones circulando, en este caso. Entonces, por ejemplo, si vemos Estados Unidos, aquí se ve mucho más grande, ¿no? Incluso que Brasil, o Europa, en este caso, parece más grande aquí que incluso México, y en realidad es muchísimo más chica, ¿no? O sea, toda esta parte es más chica. ¿Por qué aquí el mapa? Porque, como bien dice Ferran, es decir, al momento de que lo abrimos, aquí está abierto, se expande, se hace más grande para entenderlo. Entonces, por ejemplo, los viajes que decíamos, por ejemplo, si vemos aquí un viaje que venga, no sé, este, ¿no? Que ahí viene la anotación, parece que esta curva es la curvatura de la Tierra, ¿no? Que viene así. O, por ejemplo, estos que vienen de acá, este avión que viene de acá arriba, o sea, de donde viene, ¿no? Este, por ejemplo, que viene de acá de Nueva York, entonces si va a llegar aquí a Alemania, entonces hace esta curva. Pero si se fijan en esta parte de acá arriba, hay pocos aviones, entonces vemos esto, ¿no? Por ejemplo, que este viene de aquí y va a ser aquí. No es que venga cruzando aquí, o sea, no es que esté haciendo esta curva como tal, esta es la curvatura de la Tierra. En realidad, los aviones lo que están haciendo es que están viajando en una línea recta, es decir, se trazan una línea recta para llegar a los lugares, para economizar, en este caso, combustible. No es que le esté dando la vuelta aquí. El mapa es engañoso y el mapa nos hace ver diferente de, por ejemplo, esto. Entonces, si ustedes ven un viaje de México, de aquí de la Ciudad de México, por ejemplo, a París, aquí está, lo hacen en una línea recta, pasan por acá, pasan por esta parte, pasan por arriba de Groenlandia y llegan acá a Francia, ¿no? Llegan todo eso. Pero si lo vemos en el otro mapa, pues va a aparecer un círculo, va a aparecer que estamos girando, ¿no? En este caso, ¿no? Va a aparecer eso. Entonces, vean, aquí la curvatura, cuando en realidad es una línea recta. Entonces, eso es muy importante. Y esos viajes y todo ese asunto fue lo que nos ayudó, en este caso, a comprender, a ir construyendo mapas y sobre todo ir construyendo la realidad en este caso que tenemos. Entonces, por eso ver los mapas es interesante, pero tienen un poco deformada la realidad aquí. Entonces, nosotros para poder viajar, o en este caso, tenemos estas coordenadas. Y entonces, estas coordenadas, por ejemplo, son las más importantes. Ojo, estas son bien importantes porque son pregunta clásica de examen, estas, ajá, es por ejemplo aquí el Ecuador, que es el que divide, ¿no? Es el que divide aquí, esto, aquí esto. Y sí, bueno, sí, atraviesa el Ecuador, ¿no? Atraviesa aquí y nos divide entre el hemisferio norte, ¿no? Acá, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ahora también, ojo, muy importante, el norte, ajá, el norte en el examen no necesariamente le llaman hemisferio norte, también se le conoce como el hemisferio boreal, ¿no? Y el sur, ajá, también se le conoce como hemisferio austral. Ojo, muy importante esto. De hecho, por eso Australia se llama así, pues por el que está, ¿no? En el hemisferio austral. Entonces, eso es muy importante. Ese es el que nos divide. Y también este se llama, ojo, porque también llegas a ver septentrión. Septentrión. Ajá, entonces este también se le conoce al norte como septentrión. Entonces, eso de repente, cuando suena muy, muy científico, pues le ponen ese nombre. Ahora tenemos el meridiano en este caso de Greenwich, este verde que atraviesa aquí, obviamente la ciudad inglesa de Greenwich y atraviesa esto, ¿no? Y entonces aquí
este va a dividir entre en este caso, el lado oeste, ajá, y el lado este. Ujú. Y entonces el oeste también se le conoce como, en este caso, occidente, ajá, y acá como oriente. Ajá. Y también se le conoce como poniente de este lado, ajá, poniente, porque se pone el sol, y acá, en este caso, como oriente, ¿no? Levante, perdón, levante, porque acá levanta el sol y acá se pone el sol. Y entonces, por eso a esta parte le dicen Medio Oriente. ¿Por qué? Pues porque no está a la mitad, es una forma política de decirle a toda esta parte de que está siempre en conflicto entre Israel, Líbano y todos los países, en este caso musulmanes. Ahora, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el trópico de Cáncer que atraviesa, en este caso aquí, México, y el trópico de Capricornio. Y entonces estos están, ojo, muy importante, a 23-30 grados, ahorita vamos a ver esto, para arriba, el norte, y esto 23 grados, 30 segundos al sur. Entonces, de las preguntas que llegan a ver en el examen con respecto a eso es, por ejemplo, les ponen un barquito aquí, ¿no? Entonces en el mapa les ponen un barquito y les dicen, a ver, ¿en dónde está? ¿En el hemisferio norte, el hemisferio sur? ¿De qué lado? ¿O dónde se encuentra? Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Que siempre el trópico del Cáncer está al norte y el trópico del sur está al sur. No necesitan aprenderse estos números, no, solamente entender que el trópico de Cáncer está al norte y el de Capricornio al sur, porque luego les ponen trampas, ¿no? Trópico de Cáncer 23-30 sur, trópico de Capricornio 23-30 norte. Entonces ahí uno se da cuenta que están mal y entonces obviamente no son. Y luego tenemos los círculos polares aquí arriba, ¿no? En la Antártida y el Ártico, que por cierto se está quedando sin hielo. Ya esto es muy, muy importante, entender que se está quedando ahí sin hielo. De hecho, aquí en el mapa lo podemos ver. Y también que esta parte, esto es el eje de la Tierra, es decir, el eje de la Tierra tiene una inclinación, en este caso, de 27 grados, ¿no? Y entonces esos 27 grados, es decir, la Tierra no está pareja y por eso también es que vemos esta cuestión de cómo llega el Sol. Entonces vamos a regresarnos acá al otro mapa. Ajá, porque esto nos ayuda mucho a entender también esta inclinación, ¿no? Muy importante, porque antes me acuerdo que nos pintaban esto como si fuera así la realidad, como si estuviera plana. Entonces, no, la Tierra en este caso, por ejemplo, tiene aquí, vamos a darle, tiene esta inclinación. Entonces, el eje está así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Sol, obviamente, no viene el Sol, viene de este lado, y la Tierra, en este caso, está girando así, ¿no? En esta forma, así está girando de acá para acá. Entonces, obviamente, y el Sol viene por acá, y entonces por eso los días comienzan así. Entonces, aquí vamos a tener el comienzo del día y conforme va avanzando, por eso tenemos una diferencia de usos horarios. Entonces aquí están los Himalayas, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo se formó la India, ¿no? Y los Himalayas, que es el choque de esta parte con esta placa, ¿no? Entonces, obviamente, esta inclinación hace, y por ejemplo, esto que esté tan quemado, es porque le da más el sol aquí, ¿no? Le da más el sol que estas partes de abajo, esta es la Antártica, ¿no? Esta parte de aquí abajo. Esa es la parte de la Antártica y acá no le da el sol tanto tiempo, entonces por eso también está congelado. O estas partes de aquí arriba, por ejemplo, esto de Alaska, o aquí hay, en este caso hay nieve y todo el polo norte, pues ¿por qué? Porque tampoco le da el sol 6 meses y luego 6 meses no le da por esta inclinación que tiene el eje, ¿no? Entonces ahí está un poco la Tierra y obviamente Google Maps nos los pone en tiempo real, es decir, cómo están las nubes en este momento, ¿no? Muy bien, entonces pasamos aquí al siguiente punto. Bueno, ¿alguna duda aquí con los ejes básicos de la Tierra? ¿No? ¿Nadie tiene duda aquí con esto de los trópicos y todo ello? No, no creo. ¿No? No, Perfecto. ninguna. Entonces, ojo, aquí
aquí es importante esto, aquí lo vemos un poco más en específico aquí, porque nos ayuda un poco a entender también cómo están pues sí, las líneas, y sobre todo para que ustedes hagan un poco de estos ejercicios de memotecnia y puedan identificarlos. Entonces, por ejemplo, Polo Norte, hemisferio sur, hemisferio norte, ¿no? Acá boreal, austral, acuérdense de eso, y acá cuando nosotros hablamos de paralelos, de las líneas, en este caso paralelas, ujú, nosotros podemos imaginarlos como estas naranjas que cortamos así, como las cortamos casi siempre, ¿no? A la mitad para poderlas exprimir. Y entonces cada uno de estos, cada una de estas líneas es un paralelo. Entonces el paralelo cero es el ecuador. Y a partir de ahí vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta llegar por los dos lados, es decir, tenemos aquí las líneas de este lado. Entonces, esto nos ayuda a irnos, en este caso, ubicándonos en el mapa, es decir, esto va a representar la latitud. Entonces, cuando hablamos de paralelos, hablamos de la latitud, latitud norte, latitud sur. ¿Estamos abajo o estamos arriba? Y luego otro que nos ayuda es en este caso son los meridianos. Y los meridianos es como si nos comiéramos la naranja en gajos. Y entonces la vamos cortando así y tenemos el meridiano de Greenwich aquí. Y entonces esto tenemos 12 meridianos de un lado, 12 meridianos del otro y lo que hace es que vamos a tener 24 meridianos. Cada uno representa una hora. Y entonces, obviamente, esto vamos a tenerlos aquí y vamos a denominarlos en este caso la longitud. Y entonces la longitud va a ser cuando nosotros queremos ubicarnos en el mapa, decir, en qué latitud y en qué longitud estás, es decir, en qué lado de esto estás aquí, si estás en el este o oeste, y la latitud si estás en el norte, en el sur, y podemos hacer, digamos, los mapas, ¿no? Norte, sur, oeste, noreste, sureste, noroeste, en fin, todo ello, ¿no? Entonces, esas combinaciones, entonces aquí hay que ver el mapa de esta forma. Muy bien. Y entonces aquí no hay que confundir algo muy, muy importante. Nosotros tenemos algo que son, ya vimos los meridianos, pero nosotros también tenemos los usos horarios. Entonces, no hay que confundir los usos horarios porque los usos horarios son convenciones políticas meramente. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí, vamos viendo, cada uno de estos representa un color diferente. Ajá, ahorita lo vamos a ver en una animación. Representa un color, un meridiano, un color. Y entonces, por ejemplo, vemos cuando atraviesa Europa, como atravesó no, pero luego se va aquí se desvía para la parte de África y todo. Es decir, esta línea más esto acá es una hora. Y luego esto que viene en azul se viene acá, más esto es otra hora. Y por ejemplo, aquí en México tenemos aquí una hora, aquí otra y todo. Entonces, México lo atraviesan ¿cuántos meridianos? Uno, dos, tres. Y esa es una de las preguntas de examen. ¿Cuántos meridianos hay? Entonces, si ustedes llegan a Cancún, es una hora, en este caso, menos, no más, luego aquí eso, o si van a Los Ángeles o Tijuana, son 2 horas en este caso. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones, incluso cuando se baja. Y entonces ahora, por ejemplo, ahora que ya se quitó el horario de verano o el de invierno, todo esto de que cambiamos los horarios, bueno, ahora se ha complicado un poco más cuando uno viaja, es decir, contarle las horas, porque hay países que sí lo tienen, otros países que no lo tienen, entonces este es un cuento. Entonces, por ejemplo, esta es una representación de aquí comienza el día, ¿no? Aquí comienza el día, y entonces aquí nos va diciendo, cada meridiano es una hora. Entonces, así es como se va haciendo la hora. Digamos que aquí, a ver, aquí, eh, aquí, digamos que acá, cuando pasa sí, no se detiene. Ajá, cuando pasa entonces eso es la hora y todos los países que lo componen, ¿no? Entonces ahí todo ello, y aquí en México podemos ver esto, y aquí es donde comienzan las horas. Entonces por eso les decía que estas islas de Alaska, que están aquí, y en las Aleutianas, está una isla aquí pegaditas, entonces en una es de un día, el otro es un día, cuando están juntas, ¿no? Eso es muy, muy, muy curioso.
Muy bien, y esto es un poco lo que decíamos, un poco la parte que comentábamos acerca de la distorsión que hay en los mapas. Entonces, si vemos los mapas así, como podemos ver la curvatura. Entonces, en esta página que veíamos de los vuelos, de los aviones, pues sí podemos ver aquí la curvatura que está en estos y acá se ve diferente. Entonces, obviamente, si los países son más largos y son más grandes o más chicos de lo que se presentan en este mapa, ¿no? Son más grandes o más chicos y aquí lo vemos de esta manera. Muy bien, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos mapas que representan de manera muy diferente la realidad, por ejemplo, y que nos ayudan, como por ejemplo tener estos mapas de corte, bueno, en el celular y que nos guían y todo esto, pues obviamente ya nos han, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, si cuando manejan utilizan el Google Maps o el Waze o todo esto, entonces lo único que nos van haciendo es que el uso constante de estos mapas es que nos van quitando la intuición de seguir, por ejemplo, las estrellas o ver el sol o hacia dónde se está moviendo, o ya no nos orientamos también entre que esto es aquí el sur, el norte, el este o el este, o hacia dónde se está moviendo todo. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos mapas nos van diciendo, entonces ahí es, de repente es un poco complicado. Y los mapas nos pueden dar aspectos de la naturaleza, hay mapas políticos, económicos, culturales, sociales, diferentes, ¿no? Entonces, según la necesidad que tengamos, vamos a tener el tipo de mapas. Muy bien, hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces, aquí pasamos a esta de los recursos naturales y preservación del ambiente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegamos a esta parte de entendernos? Cuando también nosotros, y luego les voy a poner otras animaciones aquí, nosotros cuando vemos, por ejemplo, el sol y vemos aquí cómo se mueven las estrellas, es un poco en tiempo no tan cercano, más bien es una animación para ejemplificar el movimiento elíptico, ¿no? Entonces, cuando llega en este caso, por ejemplo, que se pensaba incluso que la Tierra, los mismos griegos sabían que la Tierra se movía, ¿no? Y había incluso quien afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces viene la cuestión un poco de la supresión cultural, política e ideológica con la Edad Media, es decir, 1000 años, hasta que van a llegar personas que van a empezar no a pensar diferente, sino a retomar lo que habían dicho los griegos, lo que habían, en este caso, el conocimiento de los árabes, un poco de los chinos y comienzan a plantear ideas nuevas. Entonces, el primero que plantea una idea diferente a la que se concebía en ese momento, que se pensaba que la Tierra era el centro del universo, va a ser, en este caso, Copérnico. Y Copérnico es el que plantea que no, que es el Sol el que es el centro y que los planetas giran alrededor de él. ¿No? De hecho, tiene un libro que se llama De la Revolución de las Esferas Celestes, donde habla acerca de ello. Y luego va a venir, en este caso, Johannes Kepler, y Kepler va a decir, no nada más giran alrededor del Sol, sino que giran de forma elíptica, ¿no? Y no todos tienen la misma elipsis y no todos giran al mismo ritmo. Hay unos planetas, por ejemplo, la Tierra tiene su ciclo que son 365 días, Júpiter es más lento, Saturno más lento, estos de acá, algunos son rápidos, pero aún así son más lentos porque recorren más distancia y no todos están en la misma elipse. Por ejemplo, aquí planeta Urano, por ejemplo, tiene una elipse totalmente diferente a las elipses de estos. Entonces, ¿por qué se piensa que se tiene esa elipse? Se piensa porque chocó con otro planeta y entonces modificó su órbita. Y entonces, luego, ¿quién va a comprobar esto? Va a llegar en este caso Galileo Galilei, y Galileo inventa, en este caso, el telescopio. Y con el telescopio puede ver a Saturno y sus anillos, a Júpiter y su tamaño extraordinario, puede ver la luna, puede ver los movimientos, ya puede ver la Tierra reflejada perfectamente en la luna, en los eclipses, y entonces empiezan a ver todo ello. Y se descubren cada vez más planetas. Descubrir un planeta no ha sido nada fácil, ¿no? Y hay planetas que incluso ya dejaron de ser planetas, como Plutón, ¿no? Que a ustedes ya no les tocó que Plutón sea un planeta. Entonces, obviamente,
Todo esto tiene mucho fundamento en las matemáticas, pero también en el método, en este caso científico, para poder llegar a ello, ¿no? Y, por ejemplo, esto también se lo van a ir descubriendo, pues, que sí está bien en elipse, pero la elipse no es que la Tierra esté o que giremos precisamente en el centro y sea una elipse perfecta, no, sino que vamos a tener estos ciclos donde la Tierra se aleja más, en este caso del Sol, y a veces está más cercana. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos el solsticio de invierno, o sea, estamos en este momento. Curiosamente estamos más cerca del sol y otros dicen, bueno, ¿por qué si estamos tan cerca del sol? Entonces, por qué hace frío, ¿no? ¿Por qué las temperaturas bajan aquí? Bueno, es por el eje terrestre que se inclina, entonces el sol, los rayos del sol llegan a la parte de abajo aquí. Entonces, por ejemplo, en Argentina en este momento, Argentina y todos los países que están al sur están más bien en el verano. ¿No? Están ellos en el verano y nosotros estamos en el invierno y luego se cambia, ¿no? Cuando nosotros estamos en este caso en pleno verano, los argentinos están en pleno invierno y obviamente, ¿por qué? Porque van cambiando aquí, entonces no es por la cercanía al sol, es por el movimiento de la Tierra y cómo gira y cómo va llegando el sol. Entonces, por ejemplo, esto estamos juntos, esto se llama equinoccio. ¿Por qué se llama equinoccio? Porque dura lo mismo el día que la noche y entonces están aquí de igual X, ¿no? Y acá el solsticio de verano es el donde dura más el día, ¿no? Que la noche y acá dura más la noche que el día, ¿no? Entonces es un poco también el movimiento, en este caso que tiene la Tierra, el movimiento de traslación alrededor del Sol. Y luego el jueves les pongo una animación donde vemos la Tierra cómo gira, pero al mismo tiempo de que gira la Tierra, estamos girando alrededor del Sol y luego cómo giran todos los planetas y luego cómo el Sol gira en torno a la galaxia y luego la galaxia con otros y ahí vamos a ver un poco estos movimientos que de repente parecen un poco locos, ¿no? Entonces, obviamente, este movimiento de rotación, que es el movimiento en este caso ya de interno de la Tierra, se debe al núcleo que tenemos, el núcleo de la Tierra, que es de níquel y fierro, se llama NIFE, y ese está girando, ¿no? Es más bien magnetismo, y ese movimiento va a generar todos estos movimientos, por ejemplo, los huracanes, los vientos, todo ello, el movimiento de las placas terrestres y todo ello. Ahora, una de las preguntas de examen que suele venir y suele confundir es acerca de las mareas. Más adelante vamos a ver qué son las mareas, pero por ejemplo aquí lo vemos. Las mareas, en este caso, no tienen que ver con el movimiento, en este caso, de rotación, más bien tienen que ver con la cuestión de la luna, ¿no? De cómo se va moviendo la luna y la fuerza de gravedad. Bueno, entonces vamos a quedarnos hoy aquí porque ya se nos acaba el tiempo y ya nos va a botar el sistema. Les pongo la clase al ratito ahí en el canal, les pongo las animaciones que tuvimos aquí y algunos ejercicios sobre los ejes terrestres, las líneas y todo ello. ¿Sale? Definición de geografía y todo ello. Y nos vemos el próximo jueves a las 6. Pasen buena tarde y nos vemos aquí el próximo jueves. Muchas gracias.